Vale, vamos a repasar, porque en esto sí que no hay nada de nuevo, las operaciones con fracciones y con potencias de exponente entero. Con fracciones vamos a aprender a reducir una fracción, sumar y restar fracciones, multiplicar y dividir. Y ya que estamos, vamos a repasar la potencia de fracciones, que en realidad es un caso particular de la multiplicación. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar con la reducción de fracciones. Vamos con la reducción de fracciones. Si tengo una fracción, por ejemplo, 12 quinceavos, yo puedo encontrar una fracción que sea equivalente a esta fracción si multiplico o divido tanto numerador como denominador por una misma cantidad. ¿Vale? Por ejemplo, 12 por 2 partido por 15 por 2 sería 24. Perdón. 24 partido por 30 es una fracción que es equivalente a esta de aquí. Sin embargo, lo que nos interesa es reducir, no aumentar. Es decir, buscar una fracción que sea lo más pequeña posible, que numerador y denominador sean lo más pequeños posibles y que siga siendo equivalente a esta. Para ello, en vez de multiplicar, deberíamos dividir. Si factorizamos 12, vemos que la fracción que tenemos, el numerador 12 es 2 al cuadrado por 3. Y 15, 3 por 5, ¿verdad? 3 por 5. De tal forma que si yo divido tanto numerador como denominador entre 3, vamos a tener arriba 2 al cuadrado por 3, con el 3 se me va, y abajo 3 por 5, el 3 con el 3 se me va, y me queda 2 al cuadrado por 5, que es 4 quintos. Pues bien, 4 quintos es una fracción que es equivalente a 12 quinceavos, pero que es más sencilla. Entonces, la forma general de reducir una fracción consiste en factorizar el numerador y el denominador y en tachar los términos que se repiten. Vamos a ver otro ejemplo. 36 partido por 81. ¿Vale? Factorizamos 36. 36 lo podemos factorizar en vertical, a 2, 18, a 2, 9, a 3, 3, 3, 1. O también podemos recordar que 36 es 6 por 6, por tanto es 6 por 6, porque esto es 6 y esto es 6. ¿Vale? Es decir, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, que es lo mismo que me da aquí. Vale. Entonces aquí tenemos 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Por otra parte, 81 lo podemos factorizar de cabeza. 81 es 9 por 9, es decir, es 3 al cuadrado por 3 al cuadrado, es decir, es 3 a la cuarta. Bien, y ahora, aquí arriba tenemos 2 treses y aquí abajo tenemos 4 treses. ¿Vale? Si alguien tiene dudas sobre esto, que se acuerde de que la potencia no es más que una abreviatura. 3 al cuadrado es 3 por 3, ¿vale? 3 a la cuarta es 3 por 3, por 3 y por 3. Así que multiplicar y dividir entre 3 no es necesario hacerlo, y multiplicar y dividir entre 3 tampoco es necesario hacerlo, así que el resultado final es 4 partido por 9. La forma tradicional en la que habéis reducido vosotros fracciones en el pasado era probando a dividir numerador y denominador entre una misma cantidad, ¿vale? Pero esta forma en general es más rápida, ¿vale? Aunque muchas veces, pues, si la fracción es poco reducible, se tarda menos en dividir directamente que en hacer esta factorización. Pero este método también vale. Bien, vamos a pasar a la suma y resta de fracciones. Si dos fracciones tienen el mismo denominador, podemos sumar directamente los numeradores. Si yo tengo 7 tercios y añado 14 tercios, pues tengo 7 más 4 tercios. Perdón, 7 más 14 tercios. ¿Vale? Es decir, 21 tercios, que en este caso 21 entre 3 reducida a la fracción daría 7. Pero cuando los denominadores son diferentes, por ejemplo, 6 quintos
partido por 3/15, entonces de pronto es más difícil, ¿vale? Porque ya no sabemos exactamente cómo juntar esta cantidad con esta. Entonces lo que tenemos que hacer en estos casos es buscar un nuevo denominador que sea común a ambas fracciones. Como decíamos antes, si yo multiplico esta fracción de aquí, por ejemplo, por 3, tanto arriba como abajo, encuentro una fracción equivalente a la misma, ¿vale? Que sería 6 por 3, 18, partido por 5 por 3, 15. Es una fracción equivalente a la anterior, pero que ahora sí tienen el mismo denominador. Entonces pondríamos el nuevo denominador y sumaríamos directamente los numeradores, ¿vale? Como hemos hecho en el caso de arriba. ¿Cómo podemos encontrar un método general para hallar este nuevo denominador y hacer la suma? No como en este caso, que lo hemos visto muy fácil, ¿verdad? Que había que multiplicar esto por 3, pero en otros casos puede ser más complicado. Vamos a buscar un método general. El método consiste en factorizar los dos denominadores. Factorizo 5, como es primo es 5 directamente, y factorizo 15, que es de las tablas de multiplicar 3 por 5. Y ahora calculo el mínimo común múltiplo de ambos denominadores, de 5 y de 15, que será los comunes, el 5, que es común, por los no comunes, el 3, que es no común, al máximo exponente. El 5 aquí aparece a la 1, aquí aparece a la 1 y el 3 a la 1, así que 5 por 3, que es 15. Es interesante, sobre todo cuando trabajemos con números más grandes, conservar tanto la forma multiplicada del MCM como la forma factorizada. ¿Vale? Ahora veréis por qué. Pues lo que hago yo a continuación es decir, la nueva fracción tendrá por denominador ese MCM 15, aquí pongo la forma multiplicada del MCM, y ahora utilizo esta forma y la voy comparando con los denominadores antiguos. Entonces digo, 15 entre 5, pues si 15, que es 5 por 3, lo divido entre 5, me da 3. ¿Vale? Y digo 3 por 6, que es el numerador antiguo, más 15 entre 15, en este caso claramente da 1, así que sería 1 por 3. ¿Vale? Y esto me da 6 por 3, 18, más 3 por 1, 3, partido por 15, que es lo mismo que teníamos antes, que es 21, 15. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo más largo que este. Por ejemplo, vamos a restar en este caso. 6 partido de 32 menos 4 partido de 36. Vamos a calcular la factorización de los nuevos denominadores. 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 y 1. Como ya os he dicho en varias ocasiones, a lo largo de estos días, viene muy bien, sobre todo si os vais a dedicar a la informática, a aprenderos de memoria las potencias de 2, ¿vale? Entonces, 32 es 2 a la 5. Por otra parte, factorizamos el 36. 36 lo tenemos de las tablas de multiplicar, además lo hemos hecho antes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerlo 18, 2, 9, 3, 3, 3 y 1, ¿vale? 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vale, vamos a calcular el MCM de estos dos valores. El MCM de 32 y 36 será factores comunes. Pues el 2 está repetido aquí y aquí, o sea que el 2 es un factor común, 2 por factores no comunes, el 3 que está aquí abajo pero no está arriba, el 3, con el mayor exponente al que aparezcan en cada caso. Aquí arriba el 2 está a la 5 y aquí abajo el 2 está a la 2, así que a la 5. Y el 3 aquí está a la 2, así que a la 2. Muy bien. Y esto es 32 por 9, que 2 a la 5 es 32, por 9, que es igual a 9 por 2, 18, me llevo una, 9 por 3, 27 y 1, 28, 288. Y de aquí es donde se hace especialmente importante lo que os decía, de que conservéis tanto la forma multiplicada del MCM, que es 288, que será nuestro nuevo denominador, 288, como la forma factorizada del mismo, que es 2 a la 5 por 3 al cuadrado. Ahora vais a ver por qué. Yo ahora tengo que coger 288 y dividirlo entre 32. Y esta operación pues no es especialmente rápida, pero si me fijo en que 32 es 2 a la 5 y que 288 es 2 a la 5 por 3 al cuadrado, yo puedo hacer lo siguiente. Cambiar de color, ¿vale? Puedo decir que si yo divido 2 a la 5 por 3 a la 2 entre 2 a la 5, me queda solo el 3 al cuadrado. Es decir, que aquí lo que tengo que poner es un 6, que era el antiguo numerador, este 6 de aquí, por 9. 3 al cuadrado, que es 9, por 9. Y ahora menos 4, que es el antiguo numerador,
por, y ahora hago la misma operación, 288 entre 36, no es fácil hacerlo de cabeza, pero si nos fijamos en la forma factorizada, podemos ver que 288, que es 2 a la 5 por 3 a la 2, si lo dividimos entre 2 a la 2 por 3 a la 2, el 3 a la 2 se me va a ir y aquí lo que me va a quedar es un 3. Es decir, que aquí lo que tenemos que poner es un 2 a la 3, que es 8, ¿verdad? 2 al cubo, 8. ¿Veis lo fácil que es dividir 288 entre 36 o 288 entre 32 fijándonos en la forma factorizada del MCM? Bueno, pues continuamos, ya sería 6 por 9 es 54, menos 8 por 4 que es 32, partido por 288, ¿vale? 22 partido por 288, que es 11 partido por 144. Y este es el resultado de la resta de las dos fracciones. ¿Vale? Entonces recuerdo, factorizamos los denominadores, calculamos el MCM, que son los factores comunes y los no comunes con el mayor exponente, conservamos tanto la forma factorizada del denominador como la forma no factorizada del denominador, ¿vale? Y por último, calculamos los nuevos numeradores y ya hacemos la operación. Fijaos también que aquí, para hacer esta simplificación, nos habría venido bien recordar 2 es 22, es 2 por 11, y aquí abajo podríamos haber utilizado también la forma factorizada del denominador, que es 2 a la 5 por 3 al cuadrado. Y de esa manera yo ahora podría aquí darme cuenta fácilmente que este 2 se me va con esto y me queda aquí un 4. ¿Vale? Y así también me serviría para haber reducido la fracción después. ¿Vale? De forma que me queda un 16 por 9 y ya en esta operación me daría 144. Vale. Por último, vamos a ver la multiplicación y la división de fracciones. La multiplicación es súper sencilla. Si yo tengo un producto de dos fracciones, lo único que tengo que hacer es multiplicar los numeradores por un lado y los denominadores por otro. 6 por 3, partido de 4 por 8. Mi recomendación, como siempre, es que antes de hacer la multiplicación, que luego nos tocará reducir la fracción, podemos factorizar ya aquí. Es decir, 6 es 2 por 3, otra vez por 3, partido por 2 al cuadrado, que es 4, y por 2 al cubo, que es 8, de tal forma que por lo menos este se nos va aquí y nos queda arriba 3 por 3, 9, partido por 2 a la 1, 2 a la 4, que es 16. Y así, en un solo paso, hacéis la multiplicación y la reducción de la fracción resultante. ¿Vale? Pero bueno, no es obligatorio. Esto sería el producto. Y el cociente de fracciones es muy parecido. Solo que ahora se multiplica en cruz. Aquí hay dos formas de hacerlo. La forma en la que lo han explicado tradicionalmente es mediante una multiplicación en caramelo, ¿vale? Que es haciendo esto así. Y entonces lo que os queda aquí es 6 por 8 y esto va arriba, 6 por 8 y va arriba, y aquí va 4 por 3 y va abajo, 4 por 3 y va abajo. ¿Vale? Y de nuevo haríamos lo mismo, esto es 2 por 3 por 2 al cubo, partido por 2 al cuadrado por 3, aquí se me va este 2 con esto de aquí, esto con esto, y arriba me queda 2 al cubo, que es 8, y abajo me queda un 2, que es 8, 2, 4. Otra forma de hacerlo, que a mí me gusta más, es siempre que tengáis que dividir, lo que hacéis es que cogéis la fracción que divide, ¿vale? La fracción divisora y le dais la vuelta y convertís el entre en un por. ¿Vale? Es decir, que esto es lo mismo que 6 entre 4 por 8 entre 3. Veis que da lo mismo que aquí arriba. Es simplemente una forma de recordar este proceso. A mí me parece que es más sencillo así, pero bueno, cada cual que lo haga como quiera y esto, pues, mismo desarrollo de arriba, me volverá a dar 4. Bien, con esto hemos repasado las operaciones con fracciones. Vamos a repasar ahora las operaciones con potencias de exponente entero. ¿Vale? Una potencia es un número elevado a otro número. Al número que se eleva se le llama la base y al número al que es elevada la base se le llama el exponente. Nosotros vamos a trabajar con exponentes que pertenecen al conjunto de los números enteros. Es decir, que podemos encontrarnos con exponentes como 5 y también con exponentes como menos 3.
porque son los dos números enteros. No pueden tener decimales, no pueden ser fracciones, pero sí pueden ser negativos. Vamos a comenzar con las más sencillas de todas, que son las potencias en las que el exponente es 0. ¿Vale? Estas, por definición, siempre valen 1. Cualquier cosa elevada a 0 es 1. 3 elevado a 0, 1. Menos 8 elevado a 0, 1. Pi elevado a 0, 1. ¿De acuerdo? Vale. La siguiente es más fácil. Es cualquier cosa elevada a 1 es ella misma. 3 elevado a 1 es 3. Menos 8 elevado a 1 es 1. Pi elevado a 1 es pi. Fácil, ¿no? Vale, vamos con el resto de las potencias. A elevado a 5 es una forma compacta de escribir A por A por A por A y por A, es decir, 5 veces. Esto es importante porque cuando se os olviden el resto de las propiedades de las potencias que vamos a repasar a continuación, ¿vale? Siempre podéis volver a esta definición de potencia para recordar la propiedad. Por ejemplo, hay una propiedad que nos dice que si yo tengo un producto, si yo tengo un producto de dos potencias que comparten la misma base, ¿veis? La base es A, ¿vale? Los exponentes no son iguales, pero las bases sí. Entonces la propiedad nos dice que esto es igual a una única potencia de la misma base, cuyo exponente es la suma de los exponentes. ¿Vale? El ejemplo sería 2 al cubo por 2 al cuadrado sería igual a 2 a la 3 más 2, sumo los dos exponentes, ¿vale? Que es 2 a la 5. Vamos a comprobar esto volviendo a la definición de potencia que tenemos arriba. 2 a la 3 es 2 por 2 y por 2. Mientras que 2 a la 2 es 2 por 2. No tenemos más que contar cuántos 2 hay aquí para darnos cuenta que esto es 2 a la 5. ¿Veis cómo hemos llegado a la misma conclusión sin tener que acordarnos de qué se hacía con los exponentes, que en este caso es suma? ¿Vale? Siguiente propiedad de las potencias. A elevado a m partido por a elevado a n. ¿Vale? Pues esto es a elevado a m menos n. Ejemplo. 5 elevado a 8 partido por 5 elevado a 4. Esto es 5 elevado a 8 menos 4, que es 5 elevado a 4. ¿Vale? De nuevo, vamos a aplicar la definición de potencia para ver de dónde sale esa propiedad. Arriba tenemos 5 a la 8. Abajo tenemos 5 a la 4. Y ahora multiplicar y dividir entre 5, pues para eso no lo hago. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y el resultado, como veis, es 5 a la 4. ¿Vale? Siguiente propiedad de las potencias. A elevado a menos n, siendo n un número positivo, es lo mismo que 1 partido por a elevado a n, con n mayor que 0. ¿Vale? Por ejemplo, 2 elevado a menos 3. Lo que nos dice esta propiedad es que esto es lo mismo que esto de aquí. Como norma general, siempre que nos encontremos con un exponente negativo, lo que vamos a hacer es, si está en el numerador, pasarlo al denominador. Y si está en el denominador, pasarlo al numerador. Por ejemplo, 1 partido de 5 elevado a menos 8, como tengo un exponente negativo y estoy en el denominador, lo voy a subir al numerador. 5 elevado a 8. Y le quito el signo. ¿Vale? Aquí quedaría un partido por 1 que no hace falta ponerlo. ¿Vale? Esto aplicado a la propiedad de arriba es importante porque imaginad que yo tengo, en vez de 5 a la 8, entre 5 a la 4, tengo 5 a la 5 partido por 5 a la 6. Pues esto es 5 a la 5 menos 6, que es 5 a la menos 1, 5 menos 6, 1, que es 1 partido por 5. ¿Vale? Si aplicamos la definición de potencia, veremos de dónde viene esto. Esto es 5 a la 5 en el numerador, partido por 5 a la 6 en el denominador. ¿Vale? Y ahora este se va con 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 este. Aquí me queda un 1 que no hay. Recordad que estos unos fantasmas hay que añadirlos cuando sea necesario. ¿Vale? Y lo que me queda efectivamente es 1 partido por 5, que es lo mismo que hay aquí. Vale. Siguiente propiedad de las potencias. A elevado a m elevado a n es igual a elevado a m por n. Ejemplo. 3 al cuadrado elevado al cubo es 3 elevado a la 2 por 3, que es 3 elevado a la 6. Vamos a comprobar esta propiedad aplicando la definición de potencia. 3 a la 2 elevado a la 3 es 3 por 3, todo ello elevado a 3.
que aplicando de nuevo la definición de potencia es 3 por 3, 1 por 3 por 3, 2 por 3 por 3, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 3 a la 6, ¿vale? Siguiente propiedad de las potencias, ya estamos acabando, ¿vale? Si tengo dos potencias de distinta base en este caso, ¿vale? Estaremos trabajando con la misma base. Ahora estamos trabajando con dos bases distintas, pero que comparten el exponente, ¿vale? Es decir, fijaos que el exponente es el mismo, aunque la base no lo sea, ¿vale? Esto es lo mismo que a partido por b elevado a m, a ese exponente común. Por ejemplo, 5 a la 8 partido por 6 a la 8 es lo mismo que 5 partido por 6 a la 8, ¿vale? Voy a hacer un ejemplo un poco más corto para desarrollarlo según la definición de potencia. Por ejemplo, 2 partido por 3 a la 3, esto es lo mismo que 2 partido por 3, todo ello a la 3. Vamos a desarrollar arriba. Arriba tendríamos 2 por 2 y por 2. Perdón. Por 2. Y abajo tendríamos 3 por 3 y por 3. Con lo que es lo mismo, 2 partido por 3, por 2 partido por 3, por 2 partido por 3, o lo que es lo mismo, 2 partido por 3 al cubo. Y la última propiedad de las potencias que vamos a estudiar es que a elevado a m por b elevado a m, producto de potencias con distinta base pero el mismo exponente, esto es a por b elevado a m. ¿Vale? Por ejemplo, 2 a la 4 por 6 a la 4 es lo mismo que 2 por 6 a la 4. Y aplicando la definición de potencia, 2 a la 4 es 2 por 2 por 2 por 2. 6 a la 4 es 6 por 6 por 6 por 6. Como tenemos la propiedad conmutativa del producto, el orden de los factores no altera el producto, así que los vamos intercalando y sería 2 por 6 por 2 por 6 por 2 por 6 por 2 por 6, que es lo mismo que 2 por 6 4 veces, es decir, 2 por 6 a la 4. ¿Vale? Y con esto terminamos el 219.